¿Alguna vez has pensado que una noche en un hotel podría ser la última que duermas en paz? Estas son 5 historias de terror que ocurrieron en hoteles. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. No tenía planeado quedarme en ese hotel. De hecho, mi plan original era conducir directamente a la casa de mis padres, a solo unas horas más de donde estaba. Pero la tormenta que se desató me obligó a reconsiderar. Llovía tan fuerte que apenas podía ver un metro frente a mí y el parabrisas se empañaba sin importar cuánto subiera el aire acondicionado. Las luces del hotel brillaban como un faro en medio de la oscuridad, y aunque mi instinto me decía que era mejor seguir adelante, mis nervios agotados por la carretera me obligaron a detenerme. El lugar no tenía nombre. Solo un rótulo de neón parpadeante que decía hotel sobre la puerta. Parecía un edificio viejo, de esos que huelen a humedad y cigarro rancio, pero en ese momento, lo único que quería era salir de la tormenta. El recepcionista, un hombre de mediana edad con ojos cansados y una expresión que parecía indiferente a todo, me entregó la llave de la habitación 17. Cuando abrí la puerta, lo primero que noté fue el olor. Un aroma a lavanda, pero no del tipo relajante, más bien, era como si alguien hubiera intentado encubrir algo desagradable con demasiada fragancia. Dejé mi mochila sobre la cama y me quité los zapatos, sintiendo el cansancio acumulado en cada músculo. La habitación era pequeña, apenas una cama, un armario antiguo y un televisor que probablemente no funcionaba. Pero lo que más me llamó la atención fue el espejo. Colgado en la pared frente a la cama, su marco dorado estaba opaco y desgastado, como si llevara años allí. La superficie del espejo era extrañamente perfecta, sin un solo rasguño o mancha, lo cual me parecía raro considerando el estado del resto del lugar. Después de una ducha rápida, me metí en la cama. Estaba a punto de quedarme dormido cuando un sonido suave me despertó. Era un susurro, casi imperceptible. Me incorporé en la cama, escudriñando la oscuridad. El sonido parecía provenir de el espejo. No veía nada raro en él, pero el susurro se hizo más fuerte. No podía distinguir palabras, solo un murmullo constante que me helaba la sangre. Me levanté lentamente, acercándome al espejo. Miré mi reflejo, y por un momento, todo parecía normal. Pero luego, en un parpadeo, lo vi. Una sombra detrás de mí, moviéndose rápido. Me giré de inmediato, pero la habitación estaba vacía. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Estaba cansado, seguramente estaba imaginando cosas. Me volví hacia el espejo, decidido a ignorar el susurro. Pero algo me detuvo. Mi reflejo sonreía. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que veía. Yo no estaba sonriendo, pero mi reflejo sí. Una sonrisa maliciosa, casi burlona. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Di un paso atrás, y el reflejo imitó mi movimiento, pero la sonrisa no desapareció. Comencé a respirar con dificultad, y mi reflejo hizo lo mismo, pero su sonrisa se ensanchó aún más. ¿Qué demonios?, murmuré, mi voz temblando. Entonces, el reflejo habló. No deberías haber venido aquí. Grité y salí corriendo de la habitación. Bajé las escaleras a toda velocidad, sin preocuparme por las miradas de los pocos huéspedes que parecían habitar el hotel. Llegué a la recepción, pero no había nadie allí. Toqué el timbre con desesperación, pero nadie apareció. La puerta principal estaba cerrada, y por más que lo intenté, no pude abrirla. La tormenta rugía afuera, y la sensación de estar atrapado me envolvió como una soga apretándose alrededor de mi cuello. Regresé a mi habitación, aunque todo mi ser me gritaba que me alejara de ese espejo. No tenía otra opción, no había dónde más ir. La habitación estaba igual que antes, pero el espejo había cambiado. Ahora había algo en él, una figura oscura, indistinta, como una sombra atrapada dentro del cristal. Mi reflejo seguía allí, pero la sonrisa había desaparecido, reemplazada por una expresión de terror que reflejaba la mía.
Me acerqué con cautela, sintiendo una fuerza inexplicable que me atraía hacia el espejo. La figura en el cristal comenzó a moverse, como si intentara salir. Mi reflejo gritó, pero no salió ningún sonido. Yo también quise gritar, pero mi voz se apagó en mi garganta. De repente, una mano salió del espejo, una mano huesuda y pálida que se estiró hacia mí. Me quedé paralizado, incapaz de moverme mientras la mano se acercaba más y más. El frío que emanaba era insoportable, como si me estuviera robando la vida. Y entonces, el espejo explotó en 1000 pedazos. Caí al suelo, cubriéndome la cara con las manos mientras los fragmentos volaban por todas partes. Cuando el ruido cesó, levanté la vista. El espejo había desaparecido, solo quedaban los restos esparcidos por el suelo. Pero la figura seguía allí, en medio de la habitación. No era humana. Era alta y delgada, con extremidades alargadas y un rostro pálido, casi translúcido. Sus ojos eran 2 pozos negros, vacíos, y de su boca salía un susurro constante, el mismo que había oído antes. ¿Qué quieres de mí?, logré preguntar con un hilo de voz. La figura no respondió. En lugar de eso, comenzó a acercarse lentamente. Retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la pared, sin saber qué hacer. Entonces, la figura habló, pero no con palabras, sino directamente en mi mente. Tu reflejo, ahora es mío. Y en ese instante, sentí que algo dentro de mí se rompía. Mi visión se nubló, y el mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. Intenté mantenerme consciente, pero era como si me estuvieran arrastrando hacia una oscuridad infinita. Desperté horas después, aunque no estoy seguro de cuánto tiempo había pasado. La tormenta había cesado, y la habitación estaba en silencio. Me levanté con dificultad, temblando por el frío que sentía en mis huesos. Miré alrededor, pero no vi nada extraño. El espejo ya no estaba, ni la figura que había salido de él. Todo parecía normal. Pero algo había cambiado. Me acerqué al baño y encendí la luz, mirando mi reflejo en el espejo del lavamanos. Mi rostro estaba pálido, pero lo más extraño eran mis ojos. Ya no eran los mismos. Había algo en ellos, algo oscuro y profundo que no reconocía. Y entonces lo entendí. Aquella figura no había desaparecido. Estaba dentro de mí, en mi reflejo, esperando. Sabía que no podía quedarme allí. Tenía que salir de ese hotel antes de que fuera demasiado tarde. Tomé mis cosas y corrí hacia la puerta, pero cuando la abrí, me encontré de nuevo en la recepción. No había escapatoria. Estaba atrapado en un bucle interminable. Cada vez que intentaba salir, volvía al mismo lugar. Y cada vez, mi reflejo se hacía más fuerte, más dominante. Finalmente, me di por vencido. Me senté en una esquina, abrazándome a mí mismo, mientras el susurro en mi mente se hacía más fuerte. El hotel había ganado. Sabía que tarde o temprano, la figura tomaría el control completo, y yo desaparecería para siempre. Lo último que recuerdo antes de perder la conciencia fue la risa de mi reflejo, un sonido que todavía resuena en mi mente, incluso ahora. Quizás si alguien lee esto, entenderá lo que me pasó. Quizás podrá escapar antes de que sea demasiado tarde. Pero yo ya estoy perdido. Un mes después de que la tormenta azotara la región, la policía encontró el cuerpo de un joven en una habitación de hotel abandonada, sin signos de violencia. La causa de la muerte fue clasificada como un paro cardíaco, aunque el médico forense notó una expresión extraña en su rostro, como si hubiera muerto de miedo. En la pared frente a la cama, donde una vez colgó un espejo, encontraron una sola palabra escrita en el polvo: reflejo. No era mi primera vez en un hotel barato, pero sí la primera vez que me daba tanto miedo. Había llegado al Hotel Arcadia por una razón muy simple: era lo único que podía pagar después de que me quedara sin dinero en el viaje. La fachada del hotel era deprimente, con pintura descascarada y un cartel de neón parpadeante que parecía estar a punto de apagarse en cualquier momento. Pero no tenía otra opción. Me resigné y me dirigí al mostrador de recepción.
La recepcionista, una mujer de unos 50 años con una expresión inexpresiva, me entregó una llave de metal pesada y anticuada. Tercer piso, habitación 305, dijo en un tono monótono. No había ascensor, así que subí por las escaleras que crujían bajo mis pies. El pasillo del tercer piso era largo y estrecho, con paredes cubiertas de un papel tapiz descolorido que alguna vez debió haber sido rojo. Había un silencio inquietante, roto solo por el zumbido ocasional de una luz parpadeante en el techo. Llegué a la puerta de la habitación 305 y, tras un momento de duda, giré la llave en la cerradura. La habitación era pequeña y oscura, con muebles viejos que daban la sensación de estar en una casa abandonada. La cama era incómoda, con un colchón que se hundía en el centro. Había un armario al fondo, y una ventana cubierta con cortinas gruesas que bloqueaban toda la luz exterior. Me sentí atrapado. Decidí darme una ducha para intentar relajarme, pero cuando abrí la puerta del baño, un olor a humedad y moho me golpeó como una bofetada. El baño era tan deprimente como el resto del lugar, con azulejos sucios y un espejo que mostraba una versión distorsionada de mi rostro. Me duché lo más rápido que pude y salí envuelto en una toalla, sintiendo que cada segundo en ese lugar me drenaba la energía. Me tumbé en la cama, tratando de ignorar el crujido constante del colchón bajo mi peso. Prendí el televisor, pero solo había canales locales que no me interesaban. Apagué la televisión y, sin nada más que hacer, decidí dormir. Pero el sueño no llegó tan fácilmente. En la oscuridad, empecé a escuchar ruidos. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, fruto del cansancio. Pero los sonidos persistieron, un crujido, como si alguien caminara lentamente por el pasillo, y luego un susurro, apenas audible, que parecía venir de la puerta de mi habitación. Me incorporé en la cama, con el corazón latiendo con fuerza. Escuché con más atención, pero no había nada. Solo el silencio absoluto. Traté de convencerme de que eran ruidos normales de un edificio viejo, pero algo en mi interior me decía que no estaba solo. Decidí levantarme y comprobar que la puerta estuviera bien cerrada. Cuando me acerqué, escuché un leve rasguño, como si algo estuviera rozando la madera desde el otro lado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Tomé aire, me armé de valor y abrí la puerta de golpe. El pasillo estaba vacío. Solo la luz parpadeante, el papel tapiz descolorido y el silencio inquietante. Cerré la puerta con más fuerza de la necesaria, mi corazón todavía martilleando en mi pecho. Me recosté de nuevo, decidido a ignorar todo y concentrarme en dormir, pero entonces el sonido volvió, más fuerte esta vez. Me volví a levantar y pegué la oreja a la puerta. Lo que escuché me dejó helado, era un murmullo, una voz baja, como si alguien estuviera hablando justo al otro lado. No entendía las palabras, pero el tono era claro, inquietantemente claro. La idea de abrir la puerta de nuevo me parecía una locura, pero no podía ignorar el sonido. Busqué algo para defenderme, pero lo único que encontré fue un perchero de metal en el armario. Lo sostuve con fuerza y, sintiendo que me sudaban las manos, abrí la puerta de nuevo. Nada. El pasillo seguía vacío. Sin embargo, ahora había algo diferente. Al final del pasillo, vi una puerta entreabierta. Era la habitación 309, justo al final. El susurro venía de allí, lo sabía con certeza. La puerta se balanceaba suavemente, como si alguien la hubiera dejado así hace poco. Contra mi mejor juicio, caminé hacia la puerta abierta. Cada paso que daba hacía que mi respiración se volviera más pesada. Cuando llegué, empujé la puerta con la punta del perchero, abriéndola por completo. La habitación estaba oscura, pero podía distinguir la silueta de alguien parado junto a la ventana. El miedo me paralizó por un momento, pero después la figura se giró lentamente y entonces vi que no había nadie. Solo una sombra proyectada en la pared, moviéndose como si tuviera vida propia. Me quedé congelado, incapaz de entender lo que veía. El susurro se hizo más fuerte, rodeándome, llenando la habitación. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible se apretara alrededor de mí. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. La sombra en la pared se alargó, acercándose a mí, y sentí que el pánico me dominaba.
En un último esfuerzo, lancé el perchero contra la pared y corrí hacia la salida. Corrí por el pasillo, bajé las escaleras de 2 en 2, sin mirar atrás. Cuando llegué al vestíbulo, la recepcionista me miró con una expresión fría y distante, como si no le sorprendiera ver a un huésped huyendo en mitad de la noche. ¿Todo bien?, preguntó, su voz sin emoción. Hay algo en la habitación 309, logré decir, entre jadeos. La mujer me observó por un momento y luego sonrió, pero no fue una sonrisa amable. La habitación 309 hectáreas ha estado cerrada durante años. Nadie se hospeda allí. Mis piernas temblaron y sentí que me faltaba el aire. ¿Cómo puede ser eso? La puerta estaba abierta, yo vi algo. La recepcionista se limitó a negar con la cabeza. Es mejor que no se preocupe por eso, joven. Algunas puertas deberían permanecer cerradas. Salí del hotel sin decir una palabra más, sintiendo que la oscuridad me perseguía incluso afuera, en la calle desierta. El Hotel Arcadia desapareció a mi espalda mientras caminaba sin rumbo, tratando de dejar atrás lo que fuera que había experimentado. Pero, mientras más me alejaba, más claro se hacía en mi mente que no había dejado nada atrás. Esa noche no dormí. Me quedé en un parque, con la sensación constante de que algo me observaba desde las sombras. Al día siguiente, cuando finalmente me armé de valor para volver al hotel por mis cosas, encontré la entrada bloqueada por cinta amarilla de la policía. Un oficial me detuvo antes de que pudiera acercarme. ¿Qué ha pasado aquí?, pregunté, con la voz temblorosa. El oficial me miró con una expresión sombría. Hubo un accidente. Un joven fue encontrado muerto en una de las habitaciones. Parece que se tiró por la ventana. Sentí que mi corazón se detenía. ¿Qué habitación?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. 305, dijo, sin apartar la mirada. Retrocedí, con la mente girando en 1000 direcciones. ¿Era posible que? No quise pensar en lo que significaba. Di media vuelta y me alejé, prometiéndome a mí mismo que nunca volvería a ese lugar. Pero en el fondo sabía que, aunque nunca volviera, lo que sucedió en el Hotel Arcadia me seguiría por el resto de mi vida. El bus de turismo dejó a todos los pasajeros frente a un edificio imponente, cubierto por un velo de niebla espesa. El Hotel Silencio se erguía ante nosotros, un monstruo de ladrillo y piedra que parecía observarnos con sus ventanas vacías. No había cartel de bienvenida ni luces cálidas en la entrada, solo una puerta de madera oscura que se alzaba como la boca de un túnel. Yo, Javier, un estudiante universitario de 21 años, bajé del bus con una mezcla de cansancio y emoción. Habíamos decidido hacer una parada en ese lugar remoto durante un viaje de carretera con mis amigos antes de regresar a la ciudad. Claudia, Diego y Lucas me seguían de cerca, todos nosotros curiosos, pero sintiendo el mismo escalofrío en la espalda. ¿Seguros de que es aquí?, preguntó Claudia, frunciendo el ceño mientras observaba el hotel. La niebla parecía estar tragándose el edificio. Es lo que dice la reserva, respondió Lucas, siempre confiado. Era el más aventurero del grupo, el que había sugerido que nos desviáramos de la ruta principal para hospedarnos en este hotel histórico por una noche. Entramos al vestíbulo, que era tan oscuro y frío como el exterior. La recepción estaba desierta, excepto por un timbre oxidado sobre el mostrador. Lucas, siempre el primero en actuar, lo golpeó con fuerza. El sonido resonó como un lamento que se desvanecía en la oscuridad. Finalmente, un hombre mayor, vestido con un traje negro anticuado, salió de la penumbra. Su rostro era delgado, con arrugas que parecían talladas en piedra, y sus ojos eran dos pozos oscuros que nos miraban con una mezcla de aburrimiento y sospecha. Bienvenidos al Hotel Silencio, dijo con una voz ronca, que parecía no haber sido usada en años. Tienen reservada la habitación 217, la mejor del hotel. Ninguno de nosotros se molestó en cuestionar su afirmación. Solo queríamos descansar después del largo viaje. Nos entregó una llave grande y pesada, y sin decir más, nos señaló la escalera. El hotel estaba impregnado de una atmósfera de abandono. Las paredes estaban cubiertas con un papel tapiz desgastado,
y las luces parpadeaban con un zumbido bajo. Subimos en silencio, el eco de nuestros pasos resonaba por el pasillo. Cuando llegamos al segundo piso, un fuerte olor a moho nos golpeó y el ambiente parecía aún más frío. Esta debe ser, dijo Diego, apuntando a la puerta de la 217. Lucas metió la llave y la giró con esfuerzo. La puerta se abrió con un crujido que hizo que todos nos estremeciéramos. La habitación era grande, pero apenas iluminada. Había 2 camas dobles cubiertas con colchas polvorientas, un escritorio de madera carcomida y una ventana que daba a la nada, solo una cortina pesada y mugrienta la cubría. Me acerqué para correrla, pero Diego me detuvo. No toques eso, Javi. ¿Y si está lleno de arañas o algo peor? Bromeó, pero su voz tenía un matiz de nerviosismo. Vamos, chicos, no es para tanto, dijo Lucas, lanzándose sobre una de las camas. Se hundió bajo su peso, emitiendo un chirrido lastimero. Nos instalamos como pudimos, aunque ninguno de nosotros parecía estar cómodo. Claudia y yo compartimos una de las camas, mientras que Diego y Lucas se acomodaron en la otra. El cansancio nos hizo quedarnos dormidos a pesar de la incomodidad, pero mi sueño fue interrumpido por un ruido sordo en medio de la noche. Abrí los ojos y me encontré con la oscuridad absoluta. El ruido se repitió, un golpeteo rítmico que parecía venir de la pared detrás de la cama. Claudia estaba despierta también, sus ojos brillaban con miedo en la penumbra. ¿Escuchaste eso?, me susurró. Asentí, sintiendo mi corazón latir con fuerza en el pecho. Me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido, y me acerqué a la pared. El sonido continuaba, pero ahora parecía más débil, como si se estuviera alejando. Pasé la mano por la superficie fría y húmeda de la pared, pero no sentí nada inusual. ¿Qué haces?, preguntó Diego desde la otra cama, su voz entre el sueño y la vigilia. Nada, solo un ruido raro, respondí, tratando de sonar tranquilo. Diego murmuró algo ininteligible y se dio la vuelta, volviendo a dormir. Claudia me miró por un momento más antes de hacer lo mismo. Yo intenté hacer lo mismo, pero el sueño no volvió. Las horas pasaron con lentitud, hasta que finalmente el amanecer comenzó a filtrarse por los bordes de la cortina. Me levanté, sintiendo el cuerpo pesado y adolorido. Los demás también se despertaron, y decidimos que sería mejor salir a buscar algo de comer en la pequeña cafetería que habíamos visto cerca del hotel. El comedor del hotel estaba vacío y cubierto de polvo. Había mesas y sillas desordenadas, como si hubiera sido abandonado de repente. No vimos a nadie del personal, y después de unos minutos de espera incómoda, decidimos que lo mejor sería buscar comida en otro lugar. La cafetería del pueblo estaba en una esquina olvidada, pero al menos estaba abierta. Pedimos café y unos sándwiches, y nos sentamos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Este lugar es raro, dijo finalmente Claudia, rompiendo el silencio. No sé, me siento como si alguien nos estuviera observando todo el tiempo. Es solo tu imaginación, respondió Lucas, aunque no sonaba tan seguro. Es un hotel viejo y espeluznante, eso es todo. ¿Y qué hay del ruido de anoche?, pregunté, mirando a los demás. Claudia asintió, apoyándome. Puede haber sido cualquier cosa. Quizás los cañerías o los ratones, sugirió Diego, pero sus palabras no parecían convencer a nadie. Decidimos regresar al hotel para recoger nuestras cosas y continuar el viaje. Al llegar, notamos que algo estaba fuera de lugar. La puerta de nuestra habitación estaba entreabierta y un frío intenso emanaba del interior. Mi corazón dio un vuelco cuando cruzamos el umbral. La habitación estaba completamente vacía. Las camas, el escritorio, la ventana, todo había desaparecido. Solo quedaban las paredes desnudas y el suelo polvoriento. Nos miramos, aterrorizados, sin saber qué hacer. ¿Qué demonios?, murmuró Lucas, retrocediendo. Corrí por el pasillo, buscando al recepcionista, pero el vestíbulo estaba tan vacío como cuando llegamos. No había rastro de nadie. Era como si el hotel hubiera sido desocupado en un instante. «Tenemos que salir de aquí», gritó Claudia, y nadie discutió.
Bajamos las escaleras y salimos corriendo del hotel, solo para encontrarnos con un escenario aún más extraño. El bus en el que habíamos llegado había desaparecido, y la niebla se había vuelto tan espesa que apenas podíamos ver a unos pocos metros de distancia. Todo el pueblo parecía envuelto en una neblina que lo aislaba del mundo exterior. ¿Cómo se supone que vamos a salir de aquí?, preguntó Diego, con el rostro pálido. Hay que caminar, seguir la carretera, dijo Lucas, aunque su voz sonaba más asustada que segura. Comenzamos a caminar, con la esperanza de encontrar ayuda o al menos una señal de que no estábamos atrapados en un lugar imposible. Pero mientras avanzábamos, la niebla parecía engullirnos más y más. Los árboles a los lados de la carretera se convertían en sombras distorsionadas y el silencio era tan profundo que hasta nuestros pasos sonaban como ecos lejanos. Tras lo que pareció una eternidad, llegamos a una bifurcación en la carretera. La niebla se aclaró lo suficiente para revelar un cartel de madera, Hotel Silencio, 5 kilómetros. Pero lo más inquietante fue que el cartel apuntaba en la dirección de la que habíamos venido. Esto no puede estar pasando, dije, sintiendo como el pánico empezaba a apoderarse de mí. Es un maldito bucle, gritó Lucas, golpeando el suelo con el pie. Estamos atrapados. No puede ser, tiene que haber otra salida, insistió Claudia, aunque sus palabras ya no tenían fuerza. Volvimos a caminar, sin rumbo fijo, como si eso pudiera romper el ciclo. Pero no importaba cuánto avanzáramos, siempre volvíamos al mismo lugar. Cada vez que pasábamos por la bifurcación, el cartel estaba allí, inmutable, burlándose de nosotros. El día se convirtió en noche, y la desesperación comenzó a hacer mella en nuestro grupo. No había rastro de otros vehículos, ni de personas, ni siquiera de vida salvaje. Solo estábamos nosotros, el hotel y la niebla. Siempre pensé que trabajar en un hotel sería divertido. Conocer gente de todo el mundo, explorar rincones secretos y quizás, solo quizás, vivir una que otra aventura. Pero lo que viví en el Hotel Mirador no se parece en nada a eso. De hecho, fue todo lo contrario. Aquella experiencia cambió mi vida para siempre, y no de la manera que hubiera imaginado. Todo comenzó cuando conseguí el trabajo de recepcionista en el Mirador, un hotel de 5 estrellas, aunque en decadencia, situado en las afueras de la ciudad. No era gran cosa, pero pagaba las cuentas y me permitía ahorrar para la universidad. El edificio era un rascacielos de estilo brutalista, con paredes de concreto gris y ventanas pequeñas, lo que le daba un aire casi opresivo. Por dentro, sin embargo, el vestíbulo estaba decorado con lujosos muebles de cuero y alfombras persas que contrastaban con el exterior sombrío. Mis turnos solían ser tranquilos. Atender a los huéspedes, contestar el teléfono, ayudar a los turistas perdidos. Nada del otro mundo. Pero había algo que siempre me inquietaba, el 7º piso. En mis semanas de trabajo allí, nunca vi a nadie subir o bajar de ese piso. De hecho, no recuerdo haber visto a nadie alojado en ninguna de sus habitaciones. Era extraño, pero no le di demasiada importancia al principio. Una noche, me encontraba en el mostrador cuando recibí una llamada interna. El identificador mostraba que provenía del 7º piso. Hotel Mirador, buenas noches, respondí automáticamente. Del otro lado de la línea solo se escuchaba estática. Aló, repetí, pero nadie contestó. Solo el zumbido constante. Me quedé un segundo en silencio, esperando escuchar alguna voz o un sonido que indicara que alguien estaba allí, pero nada. Después de un rato, la línea se cortó. Supuse que se trataba de un fallo en el sistema telefónico, así que lo ignoré y volví a mis labores. Sin embargo, a los pocos minutos, la llamada se repitió. Esta vez, respondí más rápido, pero el resultado fue el mismo. Solo estática. Algo no andaba bien. Llamé a Rubén, el guardia de seguridad, para que revisara el 7º piso. Rubén era un tipo grande y rudo, de esos que no se asustan fácilmente, así que esperaba que me dijera que solo había sido un malentendido. Pero lo que me dijo por el walkie-talkie me dejó helado. El ascensor no responde, amigo, dijo con un tono que no supe interpretar. Voy a tomar las escaleras.
Pasaron 15 largos minutos antes de que Rubén volviera a comunicarse conmigo. Su voz sonaba entrecortada, como si estuviera tratando de mantener la calma. No hay nadie aquí, pero algo está mal. Las luces están parpadeando y las puertas de las habitaciones están abiertas. ¿Todas?, pregunté, sintiendo un escalofrío en la espalda. Sí, todas. Pero no hay nadie. Solo, no sé cómo explicarlo, pero el ambiente se siente pesado, como si el aire estuviera más denso. Decidí que tenía que verlo por mí mismo. Dejé la recepción y tomé las escaleras, que crujían bajo mis pies con cada paso. Cuando llegué al 7º piso, me encontré con Rubén de pie en medio del pasillo. Su expresión era una mezcla de confusión y temor, algo que nunca había visto en él. Las luces parpadeaban, lanzando sombras inquietantes en las paredes. Y tal como había dicho, todas las puertas de las habitaciones estaban abiertas de par en par. Podía ver dentro de cada una, pero lo que más me perturbó fue el hecho de que estaban completamente vacías. Ni muebles, ni cortinas, ni camas, nada. Solo paredes desnudas y un frío que me calaba los huesos. Esto no tiene sentido, dije, intentando mantener la calma. Estas habitaciones deberían estar amuebladas. Rubén asintió en silencio, claramente tan desconcertado como yo. Nos miramos por un momento, sin saber qué hacer, cuando de repente, una de las puertas al final del pasillo se cerró de golpe, haciendo un ruido seco que resonó en el piso vacío. Ambos nos quedamos paralizados, sin atrevernos a movernos. ¿Había alguien allí? No podía ser. Habíamos revisado cada habitación y estaban vacías. Vamos, dijo Rubén finalmente, tragando saliva. Veamos qué pasa. Nos acercamos lentamente a la puerta cerrada. Era la habitación 713. Rubén intentó girar la perilla, pero estaba trabada. A su lado, había una vieja caja de fusibles. La abrió y revisó su interior. Algunos de estos fusibles están quemados, dijo mientras intentaba arreglarlos. Eso explica las luces. Asentí, pero mi atención estaba fija en la puerta. Me arrodillé y miré por la cerradura. No vi nada al principio, solo oscuridad. Pero entonces, mis ojos captaron algo. Era una figura, o al menos, eso parecía. Parecía estar de pie al otro lado de la habitación, inmóvil. Sentí que mi corazón se detenía por un segundo. Retrocedí y le conté a Rubén lo que vi. Alguien está ahí adentro, le susurré, sintiendo un pánico irracional comenzar a apoderarse de mí. Rubén golpeó la puerta con fuerza. «Oye, sal de ahí», gritó, pero no hubo respuesta. De repente, la puerta se abrió sola, sin hacer ruido. La habitación estaba completamente a oscuras, excepto por un tenue resplandor que venía de una lámpara rota en la esquina. Pero no había nadie. Entramos despacio, sintiendo que algo no estaba bien. Entonces, lo vi. Había marcas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado por toda la habitación. Y en una de las paredes, había un mensaje escrito con algo oscuro, casi negro. «No mires atrás». Mi cuerpo entero se tensó. Rubén también lo vio, y de repente, todo pareció volverse irreal. Un sonido bajo, como un murmullo, comenzó a llenar la habitación. No pude entender lo que decía, pero sonaba como si muchas personas estuvieran hablando al mismo tiempo, en un idioma que no podía identificar. El murmullo se hizo más fuerte y más insistente, hasta que me di cuenta de que no venía de la habitación, sino detrás de mí. No quería mirar. Sabía que no debía mirar. Pero mis músculos se movieron por sí solos, y cuando finalmente giré la cabeza, vi algo que nunca podré borrar de mi mente. Una figura alta y oscura, con extremidades larguísimas y retorcidas, se alzaba en el pasillo. Su cara, si es que tenía una, era una masa de sombras y ojos vacíos. El murmullo provenía de su boca, que no se movía, pero de la que emanaba ese sonido perturbador. Rubén gritó y salió corriendo hacia las escaleras. Intenté seguirlo, pero mis piernas no respondían.
Era como si el terror me hubiera paralizado y la criatura se acercaba cada vez más, lenta pero inexorablemente. Con un esfuerzo sobrehumano, logré moverme y corrí detrás de Rubén. El pasillo parecía alargarse a medida que avanzaba y el murmullo se convertía en un grito agudo que perforaba mis oídos. No me atreví a mirar atrás de nuevo, solo seguí corriendo hasta llegar a las escaleras. Bajé de 2 en 2, casi tropezando, hasta llegar al vestíbulo. Rubén ya estaba allí, respirando con dificultad y con los ojos desorbitados. ¿Qué era eso?, logré decir entre jadeos. Pero Rubén no respondió. Simplemente me miró, y supe que estaba tan aterrorizado como yo. Decidimos que era mejor no contarle a nadie lo que habíamos visto. ¿Quién nos creería? Pero desde esa noche, el 7º piso fue clausurado. Ninguno de los empleados habló al respecto, pero todos sabíamos que algo terrible había sucedido allí. Los días siguientes fueron un borrón de miedo y paranoia. Cada ruido, cada sombra me hacía saltar. Y luego, una noche, recibí otra llamada. El identificador mostraba, una vez más, que provenía del 7º piso. Temblando, levanté el auricular. Hotel Mirador, buenas noches. Al principio, solo escuché estática. Pero esta vez, algo más se coló por la línea. Una voz baja, gutural, apenas un susurro, pero lo suficientemente clara como para helarme la sangre. Nunca debiste mirar atrás. Colgué de inmediato, sudando frío. Miré a mi alrededor, pero el vestíbulo estaba desierto. El murmullo en mi cabeza no se detuvo, y supe, con un terror absoluto, que nunca se detendría. Esa misma noche renuncié. Dejé el trabajo, el hotel, incluso la ciudad. Pero por mucho que corra, sé que no puedo escapar. Había algo en ese hotel que me incomodaba desde el principio, pero no pude identificarlo de inmediato. Mi nombre es Santiago, tengo 17 años, y esa fue la última vez que me dejé convencer por mis amigos para ir a un lugar del que no tenía un buen presentimiento. Nos dirigíamos a una ciudad pequeña, de esas que apenas aparecen en el mapa, para una escapada de fin de semana. El plan era sencillo: alejarnos de la rutina, beber unas cervezas y relajarnos antes de los exámenes finales. Cuando llegamos a la ciudad, el atardecer tenía todo de un color anaranjado que no encajaba con la calma del lugar. Las calles estaban vacías, las tiendas cerradas, y no se oía ni un murmullo. Todo parecía detenido en el tiempo, como si los habitantes hubieran desaparecido de repente, dejando atrás un pueblo en pausa. «Esto es raro», dijo Nico, el más supersticioso de nosotros. «No me gusta nada este lugar». «Bah, exageras», respondió Paula, siempre pragmática. «Seguro que es una de esas ciudades pequeñas donde todo cierra temprano». Ignorando las señales, seguimos las instrucciones del GPS hasta llegar al hotel donde habíamos reservado nuestras habitaciones, el Hotel Sombras. El nombre ya era lo suficientemente siniestro, pero el edificio en sí lo era aún más. Se trataba de una construcción antigua, con una fachada de ladrillos oscuros y ventanas tan pequeñas que parecía que los ojos del edificio nos vigilaban. Al entrar, un frío inexplicable nos envolvió, y el silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración. No había nadie en la recepción, ni un timbre para llamar a algún empleado. Miré a mis amigos con una mezcla de incomodidad y curiosidad, pero antes de que pudiera decir algo, una voz ronca rompió el silencio. ¿Puedo ayudarles?, dijo un hombre mayor, que apareció de repente detrás del mostrador. Su piel era pálida, como si no hubiera visto la luz del sol en años, y sus ojos oscuros tenían una extraña intensidad. «Tenemos una reserva a nombre de Paula Gómez», dijo Paula, siempre la líder del grupo. El hombre nos miró fijamente, uno por uno, como si estuviera evaluando algo, y luego asintió lentamente. «Por supuesto. Sus habitaciones están listas. Bienvenidos al Hotel Sombras». Su voz parecía cargada de una ironía que no me pasó desapercibida. Nos entregó las llaves, unas llaves de metal anticuado con etiquetas de cuero, y nos dirigimos al ascensor.
El interior era de madera oscura, con un espejo en el fondo que reflejaba nuestras imágenes distorsionadas. Al llegar a nuestro piso, la puerta del ascensor se abrió con un chirrido que me hizo estremecer. Los pasillos estaban iluminados por lámparas de baja intensidad y las sombras se alargaban en las paredes, creando formas extrañas que parecían moverse con nosotros. Finalmente, llegamos a nuestras habitaciones, ubicadas una al lado de la otra. La mía estaba al final del pasillo, justo frente a una enorme ventana que daba a un jardín abandonado. Entré en mi habitación y la cerré tras de mí, intentando ignorar la creciente sensación de inquietud que me oprimía el pecho. La habitación era modesta, una cama doble con sábanas blancas, un armario antiguo y una mesita de noche con una lámpara que apenas iluminaba el espacio. Dejé mi mochila en el suelo y me acerqué a la ventana. Afuera, el jardín estaba envuelto en la penumbra y apenas se distinguían las formas de los árboles y las plantas, todas marchitas. Me giré para revisar el resto de la habitación y entonces lo vi. Era un detalle sutil, pero suficiente para ponerme los pelos de punta. En el espejo del armario, justo detrás de mí, había una figura que no debería estar ahí. Giré bruscamente para mirar detrás de mí, pero no había nadie. El corazón me latía con fuerza mientras me acercaba al espejo, y al mirarlo de nuevo, solo vi mi reflejo, pálido y asustado. Me reí nerviosamente, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Me acosté en la cama, mirando el techo, pero la sensación de ser observado no desapareció. Finalmente, decidí ignorarlo y traté de dormir, pero mi sueño fue interrumpido varias veces por ruidos extraños, como si alguien caminara por el pasillo o se moviera dentro de mi habitación. A la mañana siguiente, me encontré con mis amigos en el pequeño comedor del hotel. Nadie parecía haber dormido bien. ¿Escucharon esos ruidos anoche?, preguntó Nico, con los ojos cansados. Sí, era como si alguien estuviera caminando en el pasillo toda la noche, respondió Laura, otra amiga nuestra, visiblemente incómoda. Esto es ridículo, intervino Paula. Es un hotel viejo, seguro que solo eran las cañerías o algo así. Quise creerle, pero la sensación de que algo andaba mal no desaparecía. Después del desayuno, decidimos explorar un poco la ciudad. Sin embargo, la mayoría de los edificios estaban cerrados o abandonados, y no había señal de vida en ningún lado. Regresamos al hotel al anochecer, frustrados por no haber encontrado nada interesante. Esa noche fue peor. Me desperté alrededor de las 3 de la madrugada, con la sensación de que había alguien en mi habitación. Abrí los ojos lentamente y lo vi, una sombra alta y delgada que se movía lentamente hacia mí desde la esquina de la habitación. Intenté gritar, pero mi voz no salía. La sombra se acercaba cada vez más, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver que no era una persona, sino algo indescriptible, una figura hecha de oscuridad pura. De repente, se desvaneció. Me incorporé en la cama, empapado en sudor, y miré a mi alrededor, pero no había nada. ¿Me estaba volviendo loco? Decidí que no podía seguir en esa habitación y salí al pasillo, esperando que alguno de mis amigos también estuviera despierto. Para mi sorpresa, encontré a Nico y Laura sentados en el suelo, justo frente a mi puerta. Parecían tan asustados como yo. ¿Tú también lo viste?, me preguntó Nico, con la voz temblorosa. Asentí, sin necesidad de explicar más. Estaba claro que no éramos los únicos que habíamos experimentado algo extraño. Tenemos que salir de aquí, dijo Laura, con un tono de desesperación. Este lugar está maldito. Sin embargo, cuando intentamos salir del hotel, descubrimos que la puerta principal estaba cerrada con llave. Intentamos forzarla, pero era inútil. Era como si el hotel no quisiera dejarnos ir. Nos dirigimos a la recepción, pero el hombre que nos había atendido no estaba allí. No había ni rastro de él. Desesperados, comenzamos a buscar una salida alternativa, pero cada puerta que intentábamos estaba cerrada y las ventanas estaban selladas. El hotel se había transformado en una prisión. Decidimos regresar a nuestras habitaciones y esperar hasta la mañana. Tal vez, con la luz del día, todo parecería menos aterrador. Pero esa noche no fue como las anteriores.
Era como si el hotel mismo se hubiera dado cuenta de nuestra desesperación y estuviera jugando con nosotros. Las sombras en los pasillos se hicieron más densas, y los ruidos que antes eran sutiles se convirtieron en susurros claros, en voces que llamaban nuestros nombres. Nico empezó a murmurar cosas sin sentido, como si estuviera en trance. Laura no dejaba de mirar por la ventana, como si esperara ver algo, pero no había nada, solo oscuridad. No sé cómo, pero logré quedarme dormido, solo para ser despertado de nuevo por un fuerte golpe en mi puerta. Salté de la cama y abrí la puerta de un tirón, encontrándome con Paula al otro lado. Su rostro estaba desfigurado por el miedo. «Santiago, tenemos que salir de aquí ahora», gritó. No necesitaba más convencimiento. Nos reunimos con Nico y Laura en el pasillo, y esta vez decidimos que no íbamos a esperar hasta el amanecer. Teníamos que encontrar una manera de escapar, aunque eso significara romper una ventana o saltar desde el segundo piso. Recorriendo el pasillo, llegamos a una puerta que no habíamos notado antes. No tenía ninguna señalización y parecía aún más antigua que el resto del hotel. Sin dudarlo, empujé la puerta, que se abrió con un crujido espeluznante. Detrás de ella, una escalera descendía hacia el sótano. Sabíamos que era una mala idea, pero algo nos empujó a bajar. La sensación de que no estábamos solos era cada vez más intensa, como si algo nos siguiera, nos acechara. Al llegar al sótano, descubrimos una gran sala oscura, iluminada solo por una tenue luz que se filtraba desde una claraboya. El aire era denso y pesado, y en el centro de la sala había una mesa de madera con algo encima. Me acerqué con cautela, y entonces lo vi, un viejo libro, encuadernado en cuero oscuro, con inscripciones que no pude entender. El simple hecho de mirarlo me hacía sentir enfermo. Paula lo tomó en sus manos, y en cuanto lo abrió, algo cambió en el ambiente. El aire se volvió aún más frío, y un viento sobrenatural empezó a soplar a través del sótano, apagando la poca luz que teníamos. Las paredes comenzaron a temblar, y un sonido profundo, como un rugido, llenó el espacio. Supe en ese momento que habíamos despertado algo que no deberíamos haber tocado. «Ciérralo», grité, intentando hacerme oír sobre el ruido, pero Paula parecía estar en trance, sus ojos fijos en las páginas del libro. Finalmente, Nico le arrebató el libro de las manos y lo cerró de golpe, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad se movió como un ente vivo, envolviéndonos, y entonces lo vi. La misma figura que había visto en mi habitación, pero ahora era tangible, real. Nos miraba con sus ojos vacíos, y su boca se abrió en una sonrisa que no era humana. Retrocedimos lentamente, sin saber qué hacer. No había escapatoria. Esa cosa había estado esperando durante años, atrapada en el hotel, y nosotros le habíamos dado la libertad que necesitaba. Sabía que íbamos a morir allí, y lo peor era que sabía que no sería rápido ni indoloro. En un último intento desesperado, corrimos hacia las escaleras, intentando llegar al piso superior, pero la oscuridad se cerraba sobre nosotros, haciéndose más densa, más opresiva. Paula tropezó y cayó, y cuando intenté ayudarla, fue como si algo invisible la arrastrara hacia atrás. «Paula», gritó Laura, pero no hubo respuesta. En lugar de ella, solo quedaba el eco de nuestra desesperación. No sé cómo lo hicimos, pero Nico, Laura y yo logramos llegar al pasillo del segundo piso. Corrimos sin parar, intentando encontrar una salida, pero todo parecía un laberinto sin fin. Las puertas por las que pasábamos se cerraban solas, y las paredes se estrechaban a nuestro alrededor. Finalmente, encontramos una ventana que no estaba sellada. Rompimos el cristal y, uno a uno, nos descolgamos por ella. Caímos en el jardín abandonado, raspados y ensangrentados, pero vivos. No nos detuvimos a mirar atrás. Corrimos hasta que nuestras piernas no pudieron más, hasta que el hotel era solo una sombra en el horizonte. Cuando finalmente nos detuvimos, exhaustos y aterrados, nos dimos cuenta de que Paula no estaba con nosotros. Había quedado atrapada en el hotel, en ese infierno del que apenas habíamos escapado. Sabía que no podíamos hacer nada por ella. Nadie nos creería si contábamos lo que había pasado. El Hotel Sombras quedaría para siempre en nuestras memorias como un lugar maldito,
un lugar donde algo oscuro y antiguo aún esperaba a su próxima víctima. Pero lo peor de todo era que, al mirar hacia atrás, pude ver, a lo lejos, una figura en una de las ventanas del hotel. Era Paula, o lo que quedaba de ella, mirándonos con esos mismos ojos vacíos. Sabía que nunca nos dejaría en paz. El Hotel Sombra siempre estaría con nosotros, una parte de su oscuridad seguía en nosotros, y el terror no terminaría nunca. Recuerdo aquel verano como si hubiera sido ayer. Mi grupo de amigos y yo decidimos hacer un viaje por carretera, algo espontáneo, lejos de la rutina diaria. Éramos 5 en total: Laura, Dani, Clara, Marcos y yo. Después de días de paisajes y carreteras solitarias, nos encontramos conduciendo por un pequeño pueblo que parecía salido de otro tiempo. Sus calles empedradas y las casas de tejados rojizos le daban un aire pintoresco, casi encantador. La tarde empezaba a caer cuando vimos el cartel oxidado que señalaba Hotel Sombra, apenas visible entre la maleza. Bromeando sobre el nombre, decidimos que era el lugar perfecto para pasar la noche. Nos parecía irónico, casi divertido, quedarnos en un lugar tan peculiar. Pero si hubiera sabido lo que nos esperaba, nunca habría pasado por esa entrada. El edificio era una mansión antigua, de esas con una arquitectura gótica que provoca escalofríos con solo mirarla. La fachada estaba llena de grietas y la pintura se descascaraba en amplias zonas, pero había algo en el aire, una sensación de atracción inexplicable, como si el lugar mismo nos hubiera estado esperando. Al entrar, el vestíbulo estaba envuelto en penumbras, con una decoración que parecía haber sido lujosa en otra época. Lo primero que notamos fue el silencio. No había ningún ruido, ni el leve susurro del viento, ni el crujir de las tablas del suelo. Era un silencio absoluto, tan denso que casi podía sentirse en la piel. El recepcionista apareció de repente, un hombre mayor, de piel pálida y ojos hundidos. Nos saludó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos y, sin preguntar más, nos dio las llaves de nuestras habitaciones. Ninguno de nosotros dijo nada, pero todos lo sentimos, algo estaba fuera de lugar. Subimos por una escalera de madera que crujía bajo nuestros pies y nos separamos para instalarnos en nuestras habitaciones. La mía estaba al final del pasillo, un lugar sombrío y aislado. Tan pronto como abrí la puerta, sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral. La habitación olía a humedad y algo más, un aroma metálico que no pude identificar. Decidí que era solo mi imaginación, el resultado de un día largo de viaje. Dejé mi maleta en el suelo y me tumbé en la cama. Estaba tan agotado que me quedé dormido casi de inmediato. Desperté horas después, en medio de la noche, con la sensación de que algo no estaba bien. Todo estaba oscuro, demasiado oscuro. Al principio pensé que eran las cortinas, pero cuando intenté encender la lámpara de la mesita de noche, no pasó nada. Me incorporé en la cama y busqué mi teléfono, solo para descubrir que estaba completamente descargado, a pesar de que lo había conectado al cargador antes de dormir. Intenté no dejarme llevar por el pánico, pero no pude evitar notar que el silencio seguía siendo total. No se escuchaba el murmullo de mis amigos en las habitaciones contiguas, ni el sonido del viento o de algún insecto nocturno. Era un silencio tan abrumador que me hacía sentir pequeño, insignificante. Decidí salir de la habitación y buscar a los demás, pensando que tal vez se habían reunido en alguna otra parte del hotel. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con un pasillo vacío y mucho más largo de lo que recordaba. Era como si la estructura del lugar hubiera cambiado mientras dormía. Las paredes parecían más estrechas y las sombras se alargaban de manera antinatural. Empecé a caminar, llamando en voz baja a mis amigos, pero no hubo respuesta. Conforme avanzaba, me di cuenta de que no había ninguna ventana en ese pasillo, ni puertas adicionales. Solo las paredes cerrándose cada vez más a mi alrededor. El aire se volvió denso y me costaba respirar. Entonces escuché un ruido. Un susurro, suave pero inconfundible, viniendo de algún lugar en la oscuridad. Me detuve, paralizado por el miedo, y agucé el oído. Parecía un lamento, como si alguien estuviera llorando, atrapado en algún lugar cercano. Mi corazón empezó a latir más rápido,
y decidí seguir el sonido, aunque cada parte de mi ser me decía que no lo hiciera. Los susurros me llevaron a una puerta, una que no había visto antes. Era una puerta vieja, de madera oscura, con un pomo de hierro frío al tacto. Algo en mi interior gritaba que no la abriera, que diera la vuelta y huyera, pero era como si mis manos se movieran solas. Giré el pomo y la puerta se abrió con un crujido escalofriante. La habitación al otro lado estaba completamente a oscuras, pero no era una oscuridad normal. Era una negrura profunda, tangible, como si la luz hubiera sido devorada por algo dentro. Y entonces lo vi, una figura en el centro de la habitación, encorvada y temblorosa. Parecía humana, pero algo en su postura, en la manera en que sus extremidades se movían, me dijo que no lo era. Traté de dar un paso atrás, pero mis pies no me respondían. Estaba atrapado en esa puerta, incapaz de apartar la vista de la figura. Fue entonces cuando levantó la cabeza y, en ese instante, supe que estaba perdido. Sus ojos eran dos pozos vacíos, oscuros como la misma habitación, y su boca se estiraba en una sonrisa antinatural, llena de dientes afilados y torcidos. Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí, con una velocidad imposible. Sentí un golpe en el pecho y todo se volvió negro. Desperté sobresaltado, sudando frío. La luz del día se filtraba por las cortinas, y todo parecía normal. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero me repetí a mí mismo que solo había sido una pesadilla. Eso tenía que ser. Sin embargo, algo en mi interior sabía que lo que había vivido era más que un simple sueño. Salí de la habitación, decidido a encontrar a mis amigos y contarles lo que me había pasado. Pero cuando llegué al vestíbulo, no encontré a nadie. El recepcionista no estaba en su lugar y el silencio de la noche anterior seguía impregnando el aire. Corrí por los pasillos, llamando a mis amigos, pero no hubo respuesta. Finalmente, encontré la puerta de la habitación de Marcos entreabierta. Entré sin dudar, pero la habitación estaba vacía. Todo lo que quedaba era su maleta, abierta y con sus pertenencias esparcidas por el suelo, como si hubiera salido apresuradamente. Desesperado, revisé las otras habitaciones, pero todas estaban vacías. Ninguna señal de Laura, Clara o Dani. Era como si hubieran desaparecido en la nada. Mi mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. Algo estaba terriblemente mal en ese lugar. Regresé al vestíbulo, y fue entonces cuando vi algo que hizo que mi sangre se helara. En el suelo, frente a la recepción, había una mancha oscura que no estaba allí antes. Me acerqué con cautela, y el olor metálico me golpeó de nuevo. Era sangre. La mancha era grande, como si alguien hubiera sido arrastrado hasta allí. Mi instinto me gritó que saliera de allí, que corriera sin mirar atrás. Me dirigí a la puerta principal, pero cuando la empujé, no se movió. Era como si estuviera sellada desde el otro lado. Golpeé y grité, pero no hubo respuesta. Estaba atrapado. La desesperación empezó a apoderarse de mí. Mis amigos habían desaparecido, y yo estaba solo en un lugar que parecía distorsionar la realidad misma. Fue entonces cuando escuché de nuevo el susurro. Esta vez, venía de la escalera. No tenía otra opción que seguirlo, aunque cada fibra de mi ser me rogaba que no lo hiciera. Subí las escaleras, cada paso resonando en el silencio, y cuando llegué al segundo piso, el susurro se volvió más claro. Era una voz, una que reconocí inmediatamente. Era Laura. Corrí hacia la dirección de la voz, pero cuando llegué, me encontré de nuevo en ese pasillo interminable, el mismo de mi pesadilla. Y allí, al final, estaba la misma puerta de madera oscura. No quería abrirla. Sabía lo que me esperaba del otro lado, pero la voz de Laura me llamaba, pidiéndome ayuda. No podía dejarla. Con manos temblorosas, giré el pomo y empujé la puerta. La habitación estaba oscura como antes, pero esta vez, no estaba vacía. Mis amigos estaban allí, de pie en el centro de la habitación, rodeados por esa figura encorvada. Sus ojos estaban vacíos, como si ya no estuvieran realmente allí. Intenté gritar, pero no pude. La figura levantó la cabeza y me miró con esos ojos huecos, y supe que no había escapatoria. El pueblo nunca supo qué pasó con nosotros.
Se encontraron nuestros coches estacionados fuera del hotel, pero no había rastro de nosotros. La gente del lugar dice que el Hotel Sombra es una trampa, un lugar donde el tiempo se detiene y las sombras cobran vida. Nadie sabe cuántas personas han desaparecido allí, pero todos los que viven cerca saben una cosa: nunca debes quedarte en el Hotel Sombra. Y ahora, mientras escribo estas últimas palabras, escucho los susurros nuevamente. El hotel me ha atrapado, y sé que pronto me uniré a los demás. Si alguna vez encuentras un lugar que parece llamarte en medio de la nada, sigue adelante. No te detengas. Porque una vez que entras en la sombra, nunca vuelves a ver la luz.